A continuación, vamos a estudiar cómo se transmite la información genética en un proceso que se conoce como replicación o duplicación. Cuando una célula se va a dividir, es necesario hacer una copia de su ADN. ¿En qué fase? Ya lo vimos en el ciclo celular, en la fase S. A ese proceso se le conoce, repito, como duplicación o replicación. ¿Para qué se hace esto? Pues para asegurar que ambas células reciban la misma cantidad de información genética que la célula madre de la que proceden. Dicho de otra forma, la duplicación o replicación, repito, estos son sinónimos, palabras sinónimas, es el proceso por el que el ADN puede formar copias idénticas de sí mismo. Este proceso tiene lugar en varias etapas. Primero, se tiene que abrir la doble cadena de ADN, o lo que se conoce como horquilla de replicación. En este proceso de apertura de la doble hélice intervienen varias enzimas. Iros quedando con los nombres: helicasa, topoisomerasa y proteínas SSB, cada una con una función diferente. La helicasa lo que va a hacer es abrir la hélice. La topoisomerasa va a evitar que se superenrolle y las proteínas SSB van a estabilizar la hélice. ¿Realmente qué es lo que hace esta enzima? La topoisomerasa, si ustedes habéis intentado abrir, por ejemplo, un hilo de costura, cuando intentáis separar el hilo y lo abrís como una cremallera, en el proceso de esa apertura del hilo, mientras lo vais abriendo, se va enrollando la parte posterior, ¿vale? Entonces lo que hace esta enzima es evitar ese superenrollamiento cuando se intenta abrir algo. En una segunda etapa, a cada una de esas cadenas que se han abierto, se le van a ir uniendo de forma secuencial nucleótidos de ADN complementarios. Es decir, si me encuentro una adenina, esta enzima, que se llama ADN polimerasa, lo que va a colocar es el nucleótido complementario. Ahora lo veréis más claramente. Os pongo un dibujo de la doble hélice. Lo que va a hacer la primera de las enzimas es abrir esta doble hélice, ¿vale? De esta apertura se va a encargar la helicasa, de romper. La proteína topoisomerasa o la enzima topoisomerasa lo que hace es evitar que esta parte de aquí se superenrolle. Y las proteínas SSB lo que van a hacer es mantener esto abierto, porque por complementariedad y una cremallera se cerraría. ¿De acuerdo? Y la cuarta enzima en discordia es la ADN polimerasa, que va a ir leyendo las cadenas. Aquí se colocará una ADN polimerasa y aquí otra, e irá colocando nucleótidos complementarios en función del nucleótido que lea. Si esto es una adenina, colocará una timina. Si esto es una citosina, colocará una guanina. Os pongo otro dibujo. Tenemos la doble hélice de ADN. La helicasa lo que va a hacer es ir abriendo esta doble hélice. Para que esta doble hélice se mantenga abierta, tienen que intervenir las proteínas SSB, porque esto, como un imán, como son complementarias, se cerraría. Por tanto, la helicasa abre, las proteínas SSB, que se llaman proteínas de unión a cadena simple o SSB, como os he dicho antes, lo que hacen es mantener esto abierto. La topoisomerasa lo que hace es evitar que esta parte de aquí se superenrolle, porque si yo voy abriendo esto se puede generar aquí un lío muy grande. Entonces esta enzima lo que hace es evitar este superenrollamiento aquí. Y mientras va entrando a cada una de las dos cadenas que se abren una ADN polimerasa, que lo que hace es ir leyendo, ¿vale?, en una dirección y en otra, e ir colocando nucleótidos complementarios a los que va leyendo.
Si esto es una adenina, colocará aquí una timina. Si esto es una citosina, colocaría aquí una guanina. Si esto es una adenina, colocaría aquí una timina. Y así sucesivamente, de forma complementaria. De esta forma, tenemos dos cadenas que serían viejas, ¿vale? Y dos cadenas nuevas. Por eso se dice que el proceso de replicación es semiconservativo, porque se conserva dos cadenas viejas y dos cadenas nuevas. En la parte verde tendríamos las cadenas viejas, mientras que en la parte roja serían las cadenas nuevas. Y por eso, repito, se dice que el proceso de replicación es semiconservativo, porque conserva una parte vieja con una parte nueva.